Muy buenos días a todos estudiantes del Diplomado de Espectro Autista. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a trabajar el módulo 4, específicamente el resultado de aprendizaje 3. El módulo 4 hace referencia al abordaje integral del trastorno del espectro autista con énfasis en el apoyo de inclusión escolar. Bueno, ya me conocen, soy Ignacia, soy educadora diferencial, soy magíster en Ciencias de la Educación y trabajé durante 13 años como directora y profesora en una escuela especial para niños, jóvenes y adultos con trastornos del espectro autista. Vamos a profundizar un poco en qué nos compete trabajar hoy, cuál es el resultado de aprendizaje, es el número 3, que dice relación con opera herramientas para un proceso de inclusión escolar efectivo en niños y niñas con TEA, incluyendo a la familia. En términos de habilidades conceptuales o competencias conceptuales, estrategias de intervención pertinentes y efectivas en el aula, comunidad inclusiva, estrategias de inclusión para favorecer la participación de los niños y sus familias. En términos procedimentales, esperamos que puedan planificar actividades que propendan al proceso de inclusión escolar de los niños en el espectro del autismo, considerando las consideraciones especiales para favorecer la participación en la comunidad. Y actitudinal, asume con responsabilidad el desafío de educar para la inclusión efectiva de todos y todas. Vamos a comenzar. Les voy a contar un poquito cómo es la historia del papel de la familia en el tratamiento de sus hijos e hijas con TEA. Y aparece tratamiento entre comillas, porque en realidad en los inicios, en la historia del espectro autista, estaba limitada la intervención exclusivamente al ámbito de la salud. Voy a contar cómo ha ido evolucionando este concepto y cómo la familia ha ido a lo largo de los años tomando un papel cada vez más protagónico. Al principio, en 1943, cuando Kanner y Asperger en paralelo describen por primera vez este trastorno autista o síndrome autista, todo el tratamiento y toda la bibliografía hacía alusión a un tratamiento centrado exclusivamente en la persona. La familia no tenía ninguna incidencia, de hecho los niños eran como sacados de sus núcleos familiares porque eran intervenidos en centros de salud. En los años 30, 40 es un periodo muy negro, priman las teorías psicoanalíticas que responsabilizan a las madres de la presencia de un niño o una niña con autismo en su familia. Por lo tanto, la familia lo pasa muy mal durante estos años, se le responsabiliza, se le culpa, y es un periodo muy negro en el que evidentemente están fuera, porque al entenderse que ellos son los responsables, el tratamiento más efectivo es sacarlos de ese núcleo. Ya en los años 50 empieza a aumentar el conocimiento sobre la causa del autismo. Se entiende que no son los padres, se entiende que no es ambiental, sino que se da mucha fuerza a la teoría genética. Así es que ya la familia está más contenta y se ve en ese ícono, se siente más liberada y empieza a ser más considerada la intervención. Y ya en los años 60, ¿se acuerdan con Eric Schopler y el método Teach? No solo la familia es considerada, sino que la familia es entendida como un potenciador de este tratamiento o de esta intervención. Entonces, a partir ya de los años 70, la familia está considerada como un agente fundamental para el bienestar y el desarrollo y el progreso de este hijo familiar con autismo. Y evidentemente hoy, en la actualidad, se entiende que la familia es fundamental, y de eso vamos a conversar en esta cápsula. Les quiero retratar un poco cuál es la historia que tienen en común las familias que tienen entre sus miembros alguien en el espectro autista, con el sentido que podamos empatizar con su historia y de esa manera poder entregar los apoyos necesarios para que la familia participe de la manera más activa posible en este proceso de inclusión tan anhelado. ¿Ya? Entonces hoy estamos así, tomados de las manos y entendemos que en la actualidad la relación que podamos establecer con las familias va a ser fundamental en el ámbito de escuela, de consulta privada, de lo que sea. O sea, si vamos a trabajar con
con niños, jóvenes o adultos en el espectro del autismo, la participación de la familia es vital, no es opcional. Aquí no sirven los discursos, no, a mí me incomoda, me dan lata los papás o me complica la relación con ellos, aquí no hay opción. Sino los resultados son muy, muy lentos. Bueno, la familia, o qué entendemos por familia, evidentemente a lo largo de los años y sobre todo este último año, el concepto de familia ha evolucionado mucho, ¿cierto? Aquí ya tenemos familias de todos tipos, como se refleja en esta gráfica. Y nosotros entonces vamos a transitar de este modelo tradicional que decía que por familia se entiende solamente los lazos de consanguineidad o el vínculo de afinidad legal, como el matrimonio, o sea, van a formar parte de la familia quienes tengan lazos de consanguineidad, o sean frutos de un matrimonio legal. Hoy entendemos y aceptamos una definición mucho más ampliada de familia, en la que son incluidas todas las familias que se consideren parte de la misma, estén en relación de consanguineidad o de matrimonio o no. El sentido es, somos familia o vamos a considerarnos familia, quienes nos apoyemos y nos cuidemos entre sí. Entonces este concepto amplía al papá y a la mamá y aquí aparecen muy activos, en el espectro autista al menos, o en mi experiencia en la escuela, las abuelas, las vecinas, las madrinas, pero sobre todo las vecinas y como la contención como en el barrio, es muy fuerte y a veces se transforman en actores muy importantes en las familias que tienen entre sus miembros a alguien en el espectro del autismo, miembros que no son necesariamente lazos directos o de consanguineidad. Es muy especial lo que se da en estas familias. La familia entonces la vamos a entender como un ecosistema en que cada uno de los miembros ejerce influencia sobre el otro. Es un sistema. ¿Por qué es importante lo que vamos a ver ahora? Porque tenemos que entender que si nosotros hacemos una intervención sobre la familia, potenciamos a la familia, educamos a la familia, acogemos a la familia, el funcionamiento del niño o de la niña va a ser evidentemente mejor, ¿ya? Entonces, no pensemos que tenemos que esforzarnos, o sea, debemos esforzarnos al máximo por brindar los apoyos apropiados para el niño o la niña, joven o adulto, pero debemos entender que si estos apoyos no son transferidos a la familia, no son socializados con la familia, no tiene mucho sentido porque efectivamente esto es un sistema en que cada uno se impacta positiva o negativamente. Por eso la importancia de estar siempre unidos. Las familias con TEA, le vamos a llamar, las familias con TEA y las familias normales, digamos, entre comillas, tienen bastantes semejanzas. En general, es mucho más lo que las acerca que lo que las aleja, pero lo que hace la gran diferencia es que en las familias donde hay un miembro con trastorno del espectro autista, los niveles de estrés son considerablemente más elevados. Es una familia que vive a una intensidad distinta y que tiene una dinámica bien particular, pero que está teñida básicamente por el estrés. ¿Qué factores son estresores para esta familia? Bueno, por supuesto, la condición, ¿cierto? Es una condición un poco conocida, afortunadamente cada vez es más, pero es una condición de la cual el médico, cuando te entrega el diagnóstico, no te puede hacer una proyección, existen muchas dudas de qué va a pasar, conocemos distintos tipos de niños, jóvenes o adultos en el espectro del autismo, proyectamos a nuestro hijo ahí, etcétera. ¿Cuáles son? Vamos a ir a cada uno de estos globitos. Primero, en general, se establecen relaciones de una dependencia mutua muy elevada entre la madre, preferentemente, y el niño o niña en el espectro del autismo. Existe una incomprensión de lo que le pasa a este hijo o hija que genera mucho estrés. Sentimientos de culpa son muy potentes, sobre todo al inicio. Tiene autismo porque hay alguien en mi familia, o los papás dicen, yo estoy seguro que no es por acá, que tiene que ver con mi marido, pero existe un sentimiento de culpabilidad. Existe mucha dificultad para manejar la conducta, no se entiende este niño y niña que parece que necesita como un manual o una hoja de ruta, un manual de instrucciones completamente distinto a todos los otros hijos. Existen todavía un número limitado de profesionales expertos en esta temática, entonces las dudas no se resuelven oportunamente, muchas veces se incrementan. Y lo que es muy lamentable, que existe un limitado uso
en las oportunidades que pasa. Ya, el niño tiene autismo, pero ahora ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuántos centros hay disponibles? ¿Qué acceso tengo a esos centros si no tengo una previsión de salud? ¿Cómo lo costeo? Etcétera. Son miles, aquí hay graficados 6, pero son muchos los factores que generan estrés en esta familia. Pero también lo positivo es que hay muchos factores también que generan bienestar, y entre los factores de bienestar es tan grande uno que dice relación con nosotras y nosotros. Bueno, ¿qué genera bienestar? Entender y comprender qué es el trastorno espectro autista. Es básico que las familias estén informadas, porque a la medida que están informadas, estos niveles de ansiedad o de estrés decrecen, porque uno puede mirar con lucidez, puede entender lo que está enfrentado y hacerse cargo responsablemente. Si yo no sé lo que le pasa, si no entiendo por qué le pasan esas conductas, si entiendo que todo lo que le está ocurriendo es propio del espectro del autismo y no intervengo, los resultados no van a ser tan promisorios y el estrés va a estar ahí presente todo el rato. La cohesión de la pareja, fundamental. Si es una pareja que se mantiene unida, evidentemente entre dos las cosas se resuelven de manera más fácil, se entienden de una manera más comprensiva. Pertenecer a una agrupación es un factor muy positivo. O sea, alentemos a las familias que lleguen a sus establecimientos o a sus consultas a formar parte de una red. Informémonos sobre las agrupaciones que hay presentes en las distintas ciudades, etcétera. Las redes de apoyo son fundamentales, los recursos físicos, contar con buena salud, contar con energía, esto es fundamental. Y no está tan garantizado, porque los padres y las madres sobre todo pasan por periodos de depresión muy profunda, y eso te quita la energía. O sea, necesitamos papás que estén súper saludables para hacer frente a este gran desafío. Bueno, habilidades personales de los padres, como son la capacidad de resistencia, la confianza en sí mismo, el optimismo, la condición socioeconómica, por qué no decirlo. El autismo se va a vivir de manera muy distinta en quienes puedan costear un tratamiento y en quienes no. Y aquí en grande está comunidad educativa acogedora y que dé respuesta. Aquí tenemos que estar nosotros súper atentos. Nosotros podemos ser un agente significativo de bienestar para las familias de niños para las familias que tienen entre sus miembros a alguien en el espectro del autismo. Vamos a ver cómo. Empaticemos con estas familias con TEA. ¿Qué pasa? El primer año de vida, en general, los niños con TEA tienen un desarrollo como cualquier otro niño, y alrededor del primer año, un poquito más allá, entre 2 y 24 meses, empiezan a aparecer las primeras señales, y estas primeras señales son muy particulares y muy dolorosas, porque generalmente tienen que ver con rechazo al contacto afectivo, falta de respuesta a las instrucciones verbales, falta de compromiso de interacción en el juego. O sea, son elementos que hablan de una desvinculación afectiva que es muy dolorosa. Si uno en los primeros años de vida lo único que tiene con sus guaguas que no son verbales es eso, son relaciones como afectivas de reciprocidad sin palabras. En general, las particularidades del TEA o las diferencias del TEA hacen que los papás minimicen la situación, y muchos profesionales y amigos cercanos tienden a poner paño frío. Mira, aquí no pasa nada, mi hijo era igual, yo era igual, muchos pediatras también, y eso es un flaco favor, porque en realidad mientras más temprano tengamos la información, ustedes ya lo han aprendido en el diplomado, más profundos y significativas pueden ser los resultados, ¿cierto? Más promisorios. ¿Qué pasa después, digamos, de este primer año? Los padres se encuentran abrumados, están cansados, empieza una seguidilla de exámenes médicos, de visitas al neurólogo, al otorrino, al pediatra. Hay una sospecha ya evidente de que algo ocurre, pero no está confirmada. Las informaciones no siempre coinciden. Y el diagnóstico aquí es un alivio muy deseado, aunque las noticias sean devastadoras. O sea, llega un momento en que los papás dicen, bueno, yo estoy dispuesto a lo que sea, lo único que quiero es que esta búsqueda incesante termine en algún momento. ¿Ya? Entonces aparecen las primeras señales y después comienza esta búsqueda de respuestas. Luego, en una segunda etapa, o sea, en una tercera etapa ya, los padres reciben el diagnóstico. Al principio la mayoría describe un estado de shock,
ante esta inesperada noticia, y esta noticia, como les decía yo, que ya seguramente lo vieron con la Patti, entregas el diagnóstico, pero luego ¿qué? Ahí surgen un millón de dudas, como que cierras una puerta y abres otra gigante en relación a qué va a pasar, qué me puedo esperar, etcétera. Y aparecen junto con el diagnóstico en la familia sentimientos de irritación y nuevamente de mucha culpa. Luego vemos ahí a alguien en la esquinita que está como trepando un cerro. Empieza el camino hacia la aceptación a este diagnóstico. Aceptar y comprender que un hijo o una hija tiene un trastorno espectro autista es un proceso doloroso. La asimilación a esta situación dura mucho tiempo y en algunos casos nunca llega a concretarse, o sea, nunca hay una real asimilación de la situación. Este camino o este tránsito hacia la aceptación se vive como un duelo, como la pérdida de un ser querido idealizado que no va a llegar nunca a ser. Y el inicio del convencimiento de que el hijo o la hija sufre una afectación grave, como es un trastorno espectro autista, conduce a los papás a estados de mucha desesperanza y depresión. Ya queríamos eso, queríamos llegar al diagnóstico, ahora el diagnóstico llegó y pasamos del shock a la depresión o a la tristeza o al duelo. Finalmente llega la etapa ya de la aceptación, que es más positiva. Cuando estamos en la aceptación ya estamos en condiciones de movilizarnos y empezar a tomar medidas, decir, ok, ya estamos en esto, vamos a buscar especialistas, vamos a ver si hay una agrupación de padres en nuestra ciudad, vamos a conseguir una persona que nos pueda apoyar en la casa, etcétera. Ya aceptar la condición no significa que estemos contentos con la condición, significa que ya vamos a comenzar a movilizarnos, vamos a entender que la vida sigue, vamos a poder contactarnos con esos otros hijos que a lo mejor ya estaban un poco olvidados, y hay una comprensión de que la discapacidad va a ser parte de la vida de esa familia y que esta vida hay que vivirla en este nuevo escenario. En eso consiste la aceptación. Estos son estos papás, ¿ya? Entendamos que son papás que traen una historia de sufrimiento muy profunda antes de llegar a nosotros. ¿Cómo llegan los papás a las escuelas? Los papás llegan desconfiados, los papás llegan cautelosos, a la defensiva, incluso algunos llegan como hasta combativos. Han tenido en general malas experiencias en escuelas o con profesores. Entendamos que estos padres que llegan en esta condición, algunos han ocultado el diagnóstico, entonces están como esperando que tú les vayas dando claves a ver si ellos develan este gran secreto. Lo que es súper importante que nosotros entendamos que esta actitud nada tiene que ver con nosotros, ni contigo que lo recibes, ni contigo que eres a lo mejor el tercer kinesiólogo que ellos visitan, o la cuarta terapeuta ocupacional, etcétera. Ya tenemos que entender que obedece a una historia personal, marcada por estos eventos que tienen que ver con cómo se expresa este trastorno espectro autista, que tienen que ver con un diagnóstico tardío, es familia que no se ha preparado para la llegada de este niño, es un niño o niña que se presenta como un niño con un desarrollo neurotípico y de repente eso se quiebra, entonces no es como el síndrome de Down o otras discapacidades que son evidentes, que incluso se pueden conocer antes del parto. Entonces, toda esa historia de fracasos y de frustraciones la traen estos padres y nosotros tenemos entonces que estar súper dispuestos y ávidos de recibir y de empatizar con esta familia. ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que tener una actitud de acogida con esta familia. ¿Ya? Tenemos que darnos el tiempo para conocerla, para aceptarla y también para educarla. Ojo ahí, es muy importante que cuando nosotros como escuela, como centro, como actores, digamos, particulares, aceptemos el desafío de educar a un niño en el espectro, una niña en el espectro del autismo, tenemos que estar nosotros, bueno, ustedes ya lo están haciendo porque están haciendo el diplomado y los felicito por ello, pero tenemos que estar muy bien preparados y muy bien informados porque va a ser nuestra misión, además de dar un trato amoroso, educar a esa familia, enseñarle qué es el trastorno espectro autista,
cuáles son las áreas que están comprometidas, qué se puede esperar, ayudarlos a entender qué comportamientos son propios de la condición o obedecen a una limitación en algunas de las áreas de comunicación social o de patrones restringidos de intereses y actividades, y cuáles no, sobre qué aspectos hay que intervenir. Es súper sensible y súper delicado todo lo que viene después si nosotros no informamos oportunamente a la familia, porque todo queda en un terreno como difuso, como si en realidad nosotros como profesionales estuviésemos en contra de esa familia, de sus modelos de crianza, etcétera. Entonces, muy importante destinar varias sesiones en las que podemos incluir a otras familias, que sería fantástico, en las que eduquemos al curso, pero sobre todo eduquemos a esa familia y hagámoslo en este concepto como de familia ampliada, invitemos a los abuelos, invitemos a los vecinos, invitemos a las tías, a las primas, a quienes se sientan cerca de esta familia, a entender de qué se trata, a comprender. Si yo no comprendo, no puedo intervenir porque no sé qué hacer, me paralizo, potencio conductas inapropiadas, inhibo otras que son importantes potenciar, etcétera, ¿ya? Bueno, estos apoyos que nosotros vamos a tener que dar con esta familia que tiene una historia de vida, como ya hemos visto, compleja, consideran apoyos, bueno, que van desde la información, que es lo que yo les estábamos hablando recién, hasta buscar apoyo psicológico y social especializado. Tenemos que tratar, o sea, vamos a anteponernos, ya sabemos que es una familia que tiene altos niveles de estrés, ya sabemos que se produce un nivel de dependencia muy profundo entre las madres y los niños, que son familias también que transitan por estados depresivos. Entonces vamos a anteponernos a estos hechos, vamos a actuar preventivamente y vamos inmediatamente, apenas estemos en relación con ellos, a contactarlo, a vincularlo con la psicóloga de nuestro establecimiento, con la terapeuta ocupacional si es que hay, fantástico. A lo mejor en mi escuela o en mi establecimiento hay un trabajador social, perfecto. O sea, entendamos siempre y proyectemos siempre estas reuniones de manera ampliada, porque es una familia que va a necesitar apoyo en muchos ámbitos, no solo nosotros vamos a ser sus profesoras, sus profesores de PIE o de aula, sino que vamos a entender que esta familia va a necesitar apoyos en muchos ámbitos. Entonces vamos a ponernos al tiro como en alerta, vamos a comunicar a nuestro establecimiento que viene una familia TEA y que entonces vamos a ofrecer inmediatamente apoyo psicológico y social especializado, vamos a darle una horita, etcétera. ¿Ya? Lo más importante, desarrollar un vínculo profundo, que facilite el trabajo colaborativo entre la escuela y el hogar. El trabajo colaborativo es como un eslogan que está pegando muy fuerte ahora. La relación escuela-familia es histórica, pero ¿por qué es especialmente importante en las familias que tienen entre sus miembros a alguien en el espectro del autismo? Porque si nosotros en muchos casos, los niños o las niñas no tienen apoyos especializados y el único tratamiento que reciben es lo que la escuela le da. Entonces la escuela tiene la misión de proyectar sus aprendizajes al hogar para que sean potenciados en el hogar. Tenemos que tratar que si nosotros enseñamos la A, no sé, con mano imprenta, la mamá sepa que así lo estamos haciendo nosotros, mandamos fotos, mandamos registros por WhatsApp, etcétera, pero tenemos que asegurarnos de que ese aprendizaje que nosotros estamos iniciando de una forma particular sea replicado en el hogar. ¿Y por qué es especialmente importante en esta población? Porque las personas en el espectro del autismo tienen dificultades para generalizar los aprendizajes. Es como que lo que aprenden en la escuela queda en la escuela y lo que aprenden en el hogar queda en el hogar. Entonces es misión nuestra que esta transferencia sea fluida. Cuéntame qué hace en la casa, cuéntame cómo lo hace, cómo lo empieza, cómo termina las distintas cosas. Y así nosotros también tenemos que mantener una comunicación muy fluida, no solo del comportamiento. Tendemos a, cuando tenemos una familia, hacer reportes si se porta bien, si no se porta bien, porque evidentemente el comportamiento, sobre todo en ambientes inclusivos de escuela, es difícil al comienzo, en las escuelas no están instaladas las capacidades, los niños se resisten.
Entonces, al principio, y no solo al principio, a lo largo de toda la escolarización, que es lo que reportan los padres, ellos son casi siempre llamados a la escuela por una mala noticia en el comportamiento, por una mala noticia en la forma de aprender, etcétera. Pero que procuremos que nuestra relación no esté teñida de eso y no solo nos comuniquemos para informar malos eventos o malos momentos, sino que estemos juntos y compartamos los aprendizajes. Y no solo los aprendizajes, sino las estrategias, las técnicas, los recursos, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, darles contención, escuchar activamente, ya tuvieron un módulo de comunicaciones efectivas, saben de eso, siempre escuchar a esa familia como la acción más importante que tengamos en el día, y ser muy cautelosos y cautelosas con lo que ofrecemos a esa familia. Solemos utilizar muchas frases como de cortesía o que tenemos instaladas, no te preocupes, aquí, sobre todo cuando vienen con una carga como negativa del otro establecimiento, nosotros tendemos a ofrecerle cosas fantásticas, que aquí no va a pasar, que aquí las profesoras son amorosas, que los niños son respetuosos, que no vas a tener ese problema. Bueno, seamos súper cautelosos con lo que ofrecemos, sobre todo al comienzo, en que cuando no conocemos bien a nuestro estudiante, y no sabemos qué desafío le va a plantear su escolarización. Así es que más bien escuchemos, demos contención, anotemos las dudas, anotemos las preocupaciones y seamos, como les decía, muy cautelosos con lo que lo ofrecemos. No generemos falsas expectativas, porque después el sufrimiento es muy profundo y la frustración en los equipos también, ¿ya? Entonces seamos prudentes. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que hacer sentir a nuestros padres, y no solo hacerlo sentir porque así realmente yo lo creo y lo corroboré en todos estos años, es que ellos son realmente los expertos. Ellos son los expertos, no en TEA, seguramente no en conceptualización, no en estrategias metodológicas, pero sí en el individuo, que es este hijo o hija del cual nosotros vamos a formar parte ahora, ¿cierto? Que va a formar parte de nuestra vida profesional y personal. Entonces debemos darle espacio a los papás o a esta familia, no solo los padres, ¿cierto? Hemos dicho familia como ampliada, que nos cuenten sobre él o sobre ella, que nos cuenten cómo aprenden, que nos cuenten qué les gusta, que nos cuenten qué les tranquiliza, que nos cuenten sobre las redes de apoyo, que nos cuenten sobre las vías de contención, etcétera. Todo lo que la familia nos puede ir contando en distintas instancias es muy, muy valioso. Distinto de la anamnesis, no nos quedemos con la anamnesis solamente. Profundicemos y vayamos un poco más allá. Háblame de él, hagamos una reunión cortita, no sé, de 20 o 30 minutos en que tú me cuentes de él y compartamos fotos, etcétera. Ya es muy importante que nosotros consideremos la opinión de la familia, de estas familias en particular, en el diseño de los planes de intervención que vamos a hacer. No podemos hacerlo solos, porque si no cobra sentido para la familia no lo instala. ¿Ya? Entonces tenemos que realmente diseñarlo juntos. Es importante también que profundicemos sobre los sueños, sobre los miedos, sobre las expectativas, sobre cómo esta familia proyecta a este hijo o hija en el espectro del autismo, qué quieren para él, qué sueñan con la inclusión, etcétera. Ya es muy importante entonces que nosotros eso lo anotemos, diseñemos una sesión distinta, tengamos cafecito, tengamos galletas, como les decía yo, compartamos registros audiovisuales y que tenemos del niño o de la niña, compartamos sus trabajos, etcétera, y consideremos entonces en todas nuestras acciones los sueños, las expectativas, los miedos, los anhelos y la proyección de vida de esta familia. ¿Ya? Acordémonos que no solo, entonces lo que quiero que entendamos es que el contenido es fundamental, los aspectos formales de la escuela son fundamentales, pero en la relación con esta familia tenemos que ir a algo mucho más profundo, mucho más funcional, que tenga mucho más que ver con un sentido de vida. Por último, por último, evitar juicios. Ya no, si yo sé, si ellos son así, ellos son asá. Antes de los juicios, entonces nos vamos a poner
en los zapatos, ¿cierto? Y vamos a volver y vamos a recordar esta historia particular de sufrimiento, de frustración, de estrés, de soledad muchas veces, de incomprensión. Vamos a mantenernos cerquita y no los vamos a sobrecargar. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces hacemos llamadas desesperadas a la familia, se está portando mal, no sé cómo calmarlo, hizo esto, hizo todo otro. Entonces, cuando eso ocurra, procuremos entonces entender la situación y hacernos cargo y evitar sobrecargarlo, entendiendo que es nuestra responsabilidad la educación de ese niño o esa niña. Aunque no tengamos las herramientas, aunque no estemos formadas, aunque el colegio no ofrezca las mejores condiciones, en el escenario que estemos, tenemos que, no puede ser la solución o la primera salida llamar a los papás para que lo pasen a buscar, a las 8, a las 9:30, a las 10, a la hora que sea. ¿Ya? Cuando creemos, tenemos que promover instancias de participación con la familia. Y aquí lo último, antes de terminar, que les quiero contar, es que consideremos espacios de participación quizás más exclusivos para ellos. Los actos masivos, las celebraciones del 18, las olimpiadas deportivas, son momentos generalmente caóticos y de poca estructura, ¿cierto? La música fuerte, hay muchos olores, las normas de seguridad son más laxas, entonces no es el mejor momento para invitar a esta familia y que esta familia se sienta cómoda e incluida. Quizás es más apropiado invitarlos a una sesión más chiquitita o a una presentación o un proyecto de aula, o una actividad que sea al aire libre, donde este estudiante, este niño o esta niña va a poder sentirse más cómodo, etcétera. ¿Ya? Pensemos entonces en las características de este niño o niña y pensemos en la actividad más apropiada para que esta familia se pueda sentir contenta y la mantengamos cautiva. Si los actos les generan estrés y sabemos que el hijo no quiere actuar y que llora y se irrita, entonces la mamá después del segundo acto no va a ir más y en el tercer acto no lo va a mandar. Entonces evitemos eso y entonces invitémoslos, como les reitero, a momentos más íntimos en que la escuela se pueda mostrar más amorosa, más acogedora. ¿Ya? Bueno, esa es mi cápsula. Un gusto tenerlos. Gracias por escucharme y espero que mantengamos esto en nuestra mente y cuando volvamos a estar en relación con estas familias de estos estudiantes, recordemos y seamos capaces de ponernos en sus zapatos. Eso es fundamental. Las estrategias se buscan en los libros. Sol les va a compartir estrategias puntuales para el trabajo con la familia que nos faciliten una inclusión más efectiva, pero lo más importante es el corazón, ¿ya? Y esta empatía y esta capacidad que vamos a tener de entender que esta es una familia particular. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la clase sincrónica.